Praise the Lord, church. Thanks for joining us again tonight. Gloria a Dios, iglesia. Gracias por estar con nosotros esta noche. We're going to pick up our Bible study where we left off with the life of Jacob. Vamos a seguir donde dejamos al próximo semana vamos a estudiar la vida de Jacob. We've been studying the way that God called and created a chosen people. Hemos estado estudiando de cómo Dios llama a las personas y vamos a otra vez revisar la vida de Jacob. God first called Abraham, and then his descendants were going to fulfill the promise that God made to him. Primeramente Dios llamó a Abraham y luego después sus descendientes. And tonight we're going to be looking at the life of Joseph. Y hoy vamos a revisar la vida de José. Joseph was one of 12 children that Jacob, who became Israel, had. José es uno de los descendientes de Jacob, era uno de los 12 hijos. So let's go to Genesis chapter 37. Y en Génesis capítulo 37, We're going to begin in verse 3. empezando con verso 3. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age. Also he made him a tunic of many colors. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su viejez, y le hizo una túnica de diversos colores. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him, and they could not speak peaceably to him. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Now Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. So he said to them, "Please hear this dream which I have dreamed. Y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. There were binding sheaves in the field, there we were binding sheaves in the field. Then behold, my sheaves also stood upright, and indeed your sheaves stood all around and bowed down to my sheaf." He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vosotros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. This passage kind of introduces the saga of Joseph. En este pasaje nos llega a entender lo que empezó en el camino de José. In his older age, Israel had this son, En su vejez, Israel tuvo este hijo and he favored him. y era su favorito. And as we're going to see, it was actually Joseph that God used to bless Israel and his descendants. Y como vamos a ver es que José fue el escogido para bendecir a los descendientes y a las generaciones que iban a seguir después de él. We're not going to read all of the passages here. You can read this in chapters 37 through 39, actually to the end of Genesis, really. Y no lo vamos a leer todo, pero ustedes pueden leerlo comenzando con el capítulo 37 y todo el libro de Génesis. But as you can see from what we've already read, Joseph was disliked by his brothers. Pero acerca de lo que ya hemos leído, miramos que los hermanos de José no lo querían. And you know, it's interesting to note that we see that God actually begins to give Joseph a dream. Y lo que es interesante de esto es que Dios le comenzó a dar un sueño a José. And even as a young age, God is giving him these dreams to kind of give him a vision of his future. Y estamos mirando que Dios le está dando estos sueños, es como visión de lo que va a pasar en el futuro, en su futuro. We see that later on that God actually gave him another dream that was real similar to the one we just read.
Y después miramos que Dios le da otro sueño que es muy similar al que acabamos de leer. And both dreams, it is very obvious that God is letting him know that he's going to be a leader of his family. Y en los dos sueños que él tuvo, era muy obvio que él iba a ser un director de su gente. And eventually, what we see is we see God actually using him to save his family from certain destruction because of a famine that was going to come later. And we'll talk about that briefly. Y nosotros sabemos que al seguir leyendo esta historia de José, Dios lo usó para salvar a su familia y últimamente miramos que pasaron tiempos muy feos y hubo un famín en la tierra y vamos a hablar más sobre eso al ratito. But what we see here is actually something that I think is important for us to notice because it does apply to us. Pero lo que miramos aquí en esta historia es algo que también es aplicable para nuestra vida y es lo que quiero apuntar aquí. As a young man, before he is doing anything significant, God begins to give Joseph a vision of his future. Él siendo un joven, Dios le comienza a dar una visión de su futuro. And God often does that with us. Y eso también hace Dios con nosotros a veces. You know, just like Joseph didn't really understand what his dream was about, Y así como José no comprendía de qué pertenecía estos sueños, we often don't fully understand what God is doing in us, even though we feel him or maybe he's speaking to our heart or he's speaking to us through his word. y así también a veces nos pasa a nosotros que no comprendemos muy bien lo que Él nos está tratando de hablar, a veces no comprendemos lo que leemos o a veces Él habla a nuestro corazón y no entendemos muy bien lo que Él está tratando de decirnos. But God will speak to us and give us a look into what he has for us to prepare us. Pero Dios sí trata de comunicar con nosotros y prepararnos para lo que va a pasar. Another thing that I think is really important for us that we can take from this story of Joseph and his brothers Y otra cosa que también miro que es importante que podemos aprender de aquí de la vida de José y sus hermanos. you know, one of the things that's pointed out here in verse 4, it says that the brothers saw that his father favored Joseph and they hated him for it. En verso 4 miramos que los hermanos bien reconocían que su papá, él era el favorito y por eso ellos lo aborrecían. And to make matters worse, Joseph decides to tell them about this dream that pretty clearly says, hey, I'm going to be the leader of all you guys. Y para empeorar las cosas, José les comienza a decir su sueño, donde es como por decirles que él iba a ser un director sobre ellos algún día. And they hated him even worse. Y ellos lo aborrecían hasta más todavía. As a matter of fact, they hated him so much that a little further down in the story, they actually threw him into a pit and were conspiring to kill him. Ellos lo aborrecían tanto que si sigamos leyendo, leemos de que ellos hasta lo pusieron pues en un hoyo y ellos querían hasta matarlo. Thankfully, one of his brothers spoke up and said, hey, let's not kill him, but here's a better idea. Let's sell him as a slave to these traveling slave traders. Y también miramos que uno de los hermanos, él convenció a los demás que hay que no matarlo, pero hay que venderlo como esclavo a extranjeros que están pasando por aquí. You know, God's people who are called are often misunderstood. La gente que Dios llama, el pueblo de Dios que Dios llama, a veces no nos comprenden los demás de alrededor. It's a pretty common thing for when God begins to deal with someone or begins to call them into a service of Him, which is what God was trying to do with Joseph. It's a very common thing for other people to get jealous. Es algo que sí pasa que cuando Dios nos está llamando y nos saca de una situación,
Las personas de alrededor a veces tienen envidia. And Joseph began to experience a pretty long period of persecution. Y aquí miramos que José comenzó a sufrir mucho, mucha persecución. We read about him being sold as a slave and then eventually finding himself as a servant in a house of an Egyptian leader. Miramos que él fue vendido como esclavo y luego después de eso fue siervo en una casa de un hombre que era un Egipto y él era un líder de su gente, pues. And if that wasn't bad enough, just as Joseph was starting to get his feet under him and he was being recognized for his faithfulness as a servant, Y miramos que apenas estaba él viviendo en un tiempo que ya estaba un poco mejor y ya estaban empezando a reconocer las personas que él quizás tenía unos talentos. as a matter of fact, the Bible records that he was so faithful that a tremendous amount of trust was placed in him by a man by the name of Potiphar, the Egyptian. Y él era un hombre tan fiel, un siervo tan fiel, que miramos que el hombre egipto que se llamaba Potiphar, él comenzó a confiar mucho en él. Let's turn to Genesis chapter 39 and verse 7. We're going to read a little bit about what happened as he was starting to excel. Y vamos a leer en Génesis capítulo 39, verso 7, y vamos a ver aquí lo que comienza con su vida de José. And it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph, and she said, Lie with me. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. But he refused and said to his master's wife, Look, my master does not know what is with me in the house, and he has committed all things that he has to my hand. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. There is no one greater in the house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? And so it was as she spoke to Joseph day by day that he did not heed her to lie with her or to be with her. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. But it happened about this time that when Joseph went into the house to do his work, and none of the men of the house was inside, Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. that she caught him by his garment, saying, Lie with me. But he left his garment in her hand and fled and ran outside. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Well, this woman became so upset because she could not get Joseph to be with her, Esta mujer se enojó mucho porque no lo pudo convencer que hiciera esta maldad. that she actually went to her husband, Potiphar, and accused Joseph of attacking her and taking advantage of her. Que ella estaba tan enojada que ella fue a su esposo Potiphar y lo acusó de que él la había atacado a ella. So at this point in the narrative, we find that not only is Joseph a slave, but now he ends up in prison, accused of something that he didn't even do. Y aquí vemos que José no nomás era un esclavo, un siervo,
pero él se encontró también encarcelado y acusado por algo que ni siquiera él había hecho. Joseph's life was seemed to be going in the wrong direction. Parecía que la vida de José estaba en una dirección muy mal. Here he was with this dream that God had given him that he was going to be a leader of his family, and now he doesn't even have his family, but he finds himself alone and in prison in a foreign country. Porque él había tenido un sueño que él iba a ser un director y él aquí se encuentra no nomás esclavo, pero después de esto hasta encarcelado y no tiene ni siquiera su familia con él. But you see, God had a plan in all this. Pero miramos que Dios, él tenía un plan en todo esto. Now, Joseph didn't know what that plan was, Pero José, él no sabía qué era el plan. but even though he didn't know what that plan was, Joseph was faithful to God. Y aunque José no entendía, no comprendía qué era el plan de Dios, él de todas maneras, él fue fiel para con Dios. Instead of doing the bare minimum as a slave just to get by, Y en vez de él hacer su oficio y hacer lo mínimo, we see that Joseph was actually faithful to his master. él fue muy fiel a su dueño. He just had this sense that he wasn't just serving these people, but his service was to God, and he even indicates that when he tells the woman, like, I can't sin against God. It's not even about the master, but I can't sin against God. Y miramos que su dedicación para Dios se refiere aquí cuando le dice a la mujer de Potiphar que yo no puedo hacer esta gran maldad, este gran pecado, porque yo no voy a pecar contra mi Dios. And so Joseph finds himself in prison, Y así es que él se encuentra en la prisión. and he's there for an awful long time. Y él está allí por mucho tiempo. And in prison, we find that he becomes a dutiful and a trusted person, even in prison. Y hasta en la prisión miramos que también él allí es muy fiel y es un siervo que es muy dedicado. He's given responsibilities in the prison, Le dan responsabilidades en la prisión. and as time passed by, he actually met two men who were part of the servants of Pharaoh. Y pasó el tiempo que él hasta llegó a conocer a dos personas que ellos eran siervos de Pharaoh. And while there, he actually has the opportunity to interpret a couple of dreams that these people had. Y él estando allí con ellos, él tuvo la oportunidad de poder de traducir los sueños de estos hombres. All through twists and turns and some of the terrible things that Joseph had to endure, we still see God's hand is on him. Y aunque José sufrió muchas cosas en este tiempo de su vida, de todas maneras nosotros podemos ver la mano de Dios que estaba en su vida de José. And I want to just take a moment right now to kind of let you know that, sometimes we're not sure where it is that we're at or why it is that we're in the circumstances that we are. Y quiero tomar un momento aquí para decirles a ustedes que a veces también ustedes no saben por qué están en esta situación o qué es lo que está pasando. Y a veces no comprendemos muy bien por qué estamos aquí. I know there's been times in my life when I have, felt like God wanted something for me, and then I look at my circumstances and it just doesn't seem to match up. Porque yo también en mi vida he notado que a veces yo pienso que Dios tiene algo para mí, pero miro a mi alrededor y miro que las circunstancias que están pasando, eso no parece que no pertenece al plan que yo pienso que Dios tiene para mí. And it's in these times that you start to question what you felt you had from God, or you question sometimes even God. Y estos son los momentos que a veces nosotros empezamos a dudar y preguntar qué es lo que está pasando aquí, y empiezas a dudar en ti mismo también. I can only imagine Joseph's thought process as he's experiencing all this insanity in his life. Me imagino lo que está pensando José con estas tantas cosas que parecen que son locuras que le están sucediendo en su vida. I'm sure he wondered about this, like what in the world was that dream? Was it even real? Y quizás si él hasta dijo,
este sueño que yo tuve, ¿era algo que de veras tuve o qué es lo que está pasando? I think it's possible Joseph at a time or two even thought, man, I'm better than this. I deserve more than this. Yo pienso que en realidad José a veces pensaba, yo soy mejor que esto lo que está pasando y yo sé que yo no merezco todo lo que me ha sucedido. You know, as a young man, Joseph was the favored son of a wealthy man who his whole life he had been told, we have this special relationship with God. We have this promise of God. And Joseph expected to be a leader of that. Desde que él había crecido con el entendimiento de que él era pueblo de Dios, era de generación escogida y eso todo le había enseñado su padre a él. But instead of living the life of favor, he finds himself living a life of a prisoner. Pero en vez de tener una vida con favor, él se encontró un prisionero. But you know, at the end of the day, we find Joseph being faithful. Pero al fin del día miramos que José se encontró todavía siendo fiel. He's not letting his circumstances dictate his behavior. He's actually allowing his faith in God inform him how to live and to be faithful. Él no deja que las circunstancias que le están pasando a él lo manejen, sino que él todavía se detiene con su fidelidad para Dios. And as we close this section of our Bible study tonight, I just want to encourage you that, just like Joseph, if we are faithful to God, He will be faithful to us. Sorry. That's okay. Y los quiero apoyar también a ustedes, que si ustedes, nosotros todos, su pueblo de Dios, somos fieles para Él, Dios también va a ser fiel para nosotros. Y les quiero apoyar. I just want to encourage you tonight with that because as we'll see in the next lesson, God really does deliver Joseph. And even if you feel like you might be in a prison because of your circumstances, or you feel like God has something better for you, don't give up. God's favor will be there, and His faithfulness to you will be there as long as you're faithful to Him. Quizás ustedes también se sienten como un prisionero, pero vamos a ver que cuando sigamos en el estudio, miramos que Dios sí lo libra a José de todo esto lo que le está pasando, y también así Dios también nos va a librar a nosotros. Si nosotros somos fieles para Él también es fiel para nosotros, y Él nos va a ayudar y podemos confiar en Dios. So we're going to close this out now, but click the next video to see what God does with Joseph. Y vamos a terminar hoy con este pasaje, pero oprímenle al número 2 de este estudio de la Biblia y luego continuamos.